Buenos días, profes. Les voy a hacer un corto video sobre las secciones de la unidad 4 para que tengamos presente qué es lo que debemos hacer. En introducción a la unidad tenemos la lección de aprendizajes. Aquí lo único que hay que hacer es entrar, leer los aprendizajes y cerrar la lección. En el contenido del video introductorio, lo único que tenemos que hacer es revisar completamente el video. Luego, en el desarrollo de la ficha tenemos varias secciones. La sección de la lección. Aquí encontramos los videos del conectado, desconectado, aplicando lo aprendido. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es descargarla y luego verificar los videos que nos presentan. Lo que debemos saber, el desconectado, el conectado, aplicando lo aprendido, la biografía y finaliza. Esta es la sección, el grueso de la ficha, recuérdenlo, profes. No basta con ver los videos, hay que realizar los ejercicios que nos plantean aquí. Luego tenemos las reflexiones sobre mi gestión en el aula. Esta es una wiki, pero como nos podemos dar cuenta, esta wiki ya es obligatoria. Es diferente a las wikis de evidencias de trabajo con docentes. Esto es opcional. Recuerden que acá lo que hacíamos era compartir experiencias en el desarrollo del conectado, del desconectado, del aplicando lo aprendido. Esta wiki de acá es una wiki en la que debemos hacer una reflexión sobre la gestión en el aula. ¿Qué se debe hacer aquí? Es obligatorio. Lo que hacemos aquí es que van a crear su wiki, como en los anteriores ejercicios, le dan clic aquí a editar y aquí escriben la información que vayan a consignar. Pero ¿qué es lo que deben consignar? No es cualquier información. Nos está pidiendo puntualmente que escribamos esta wiki como si se tratara de un diario, como si se tratara de un diario. Y lo que vamos a responder aquí son las estrategias de gestión en el aula que utilizamos en clase y lo exitosas que son. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Basarse en estas preguntas orientadoras para responder eso de ahí. Como si fuera un diario, nuestra autoevaluación de las estrategias de gestión en el aula que utilizamos en clases y lo exitosas que son. Entonces, esto debe consignarse en esta parte de acá. Recuerden que esta wiki es obligatoria. La wiki que habla sobre las estrategias de gestión en el aula es obligatoria. Luego viene una encuesta de autoevaluación, hay que realizar las preguntas de autoevaluación. Luego viene la wiki de evidencias de trabajo docente con la ficha. Aquí ustedes nos cuentan sus experiencias desarrollando el conectado, el desconectado y el aplicando el aprendido. Y lo demás que nos quieran contar aquí. Luego tenemos un foro de evidencias de aprendizaje con estudiantes. Este también es opcional. En caso de que hayan logrado trabajar con estudiantes, entonces aquí nos comparten cómo fue la experiencia. Luego en el componente de enseñanza que tenemos la consolidación de aprendizajes. En esta consolidación de aprendizajes lo único que se debe hacer es verificar estas diapositivas que están ahí, leer la primera diapositiva y asistir a este video. Bueno, luego tenemos el taller, que es un foro, tal como se hizo en la unidad 3. Entonces, ¿qué hacemos en el foro? Lo mismo que hicimos en la unidad 3. Cargamos el taller dentro de la unidad 4 a través de un foro, copiando los enlaces de los ejercicios dentro del foro. Luego tenemos el foro de discusión. Este es otro foro, este es obligatorio también. Y aquí lo que nos pregunta es, bueno, en este espacio de intercambio planteamos nuestras ideas sobre la gestión en el aula, en particular sobre las acciones que se podrían realizar a nivel institucional para facilitar una buena gestión en el aula. Aquí hay que hablar sobre estrategias a nivel institucional para facilitar la gestión en el aula. Entonces, añaden un nuevo tema de discusión y contestan esta pregunta acá. Recuerden que no es hablar de cualquier tema, sino lo que nos está planteando el foro.
Bueno, entonces, luego tenemos gestión en el aula, que es muy importante en esta unidad, este tema. Entonces, lo que deben realizar es verificar los videos, validar la información que nos presenta acá sobre gestión en el aula, hacer las respectivas preguntas. Entonces, recuerden que esta sección se trata de videos, preguntas, video, pregunta, video, pregunta y luego lecturas, pregunta. En esa parte de ahí lo que debemos hacer es revisar toda la información que nos plantean y luego contestar a las preguntas. Esto es muy importante porque esto de gestión en el aula se aborda en los foros, se aborda en las evaluaciones, entonces es muy importante que lo realicen. Luego tenemos la revisión de los aprendizajes, que es un cuestionario. Por favor, revisen antes de llegar a cuestionario, revisen toda la información planteada en la ficha porque pueden encontrarse con preguntas de todo tipo. Luego en las actividades de cierre del curso tenemos un cuestionario de diagnóstico de cierre de curso, es una encuesta que deben realizar y finalmente una encuesta de satisfacción. Aquí les pido por favor que lean muy bien las preguntas, de qué se trata, si nos está hablando del curso, si nos está hablando de la mentoría, si nos está hablando de la plataforma, para que sean más objetivos en la respuesta. Un abrazo para todos ustedes, profes. Feliz inicio de semana.